Poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Déjenos trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Dejemos las puertas abiertas pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Listo, sí, estamos comenzando en esta mesa de diálogo. Les saluda Francisco Rocha. Gonzalo no nos acompaña en este día. Y en esta mesa ya están en nuestros estudios para conversar el señor ingeniero Hermel Flores, arquitecto Diego del Castillo y el arquitecto, ingeniero Henry Yandum. Y me decía justo hace un momento que ya no es la Cámara de la Construcción, sino la Comicon, la industria de la industria de la construcción. Se han sumado a este tema de los renombres, cambiar los nombres un poco, pero la Cámara de la Industria de la Construcción, porque en realidad el aporte que dan es importante. Y hemos convocado a este grupo de profesionales ecuatorianos y además dirigentes gremiales. Los tres han estado en esa Cámara de la Construcción, ¿no es cierto? Los dos, yo estoy, está. Y por lo tanto, es gente que conoce, que puede. Chile ha sufrido, y a esto les convocamos. Chile tiene, yo diría, esta continua y permanente a ratos sismología que está presente con ellos en el país. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo el Ecuador podría decir, a ver, si llegásemos a tener, Diego del Castillo decía 8.4, es una cosa ya interesante. Hermel Flores, bienvenido, buenos días. ¿Cómo el Ecuador podría enfrentar un tema de este y cómo podría usted valorar lo que ha pasado en Chile? ¿Están preparados? ¿La prevención ha salvado a este país? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, un gusto compartir con Henry y con Diego. El tema sísmico es un tema bastante complejo, que requiere de múltiples actores y factores que se deben tomar en cuenta. En Chile han tenido diría yo, por dos direcciones este tema de los sismos. El uno, que han sido bastante recurrentes, especialmente en los últimos años. No olvidemos que en Valdivia se produjo uno en 1960, uno de los sismos más grandes del mundo, de una magnitud 9.5. En 27 de febrero del 2010, un sismo de 8.8. Y anteanoche se produce un sismo de una magnitud de 8.4. Entonces esto ha obligado, diríamos nosotros también, a que la ciudadanía chilena y los profesionales de la construcción tengan una conciencia absoluta de que tienen que cumplir normas para que las edificaciones sean bien realizadas y se comporten adecuadamente ante los sismos. Los sismos no hay cómo evitarlos. Y es un problema geológico de la Tierra que no hay cómo hacer nada, absolutamente nada. Entonces la única posibilidad es aprender a sobrevivir con esa amenaza. En el caso de los sismos que han ocurrido en Chile, ellos con la tecnología que tienen, con el cumplimiento de normas, ha hecho de que estos que pudieron haber sido desastres en otros países, allá no lo fueron. Pérdidas económicas se han dado indudablemente,
En los últimos años, desde el 2010, los sismos más produjeron daño no por el terremoto mismo, sino por el otro efecto que se produce en el mar, que son los tsunamis. Es decir, en el 2010 el tsunami fue lo que dañó la infraestructura y todo eso soporta también, se ve. Claro, hasta cierto límite. Hasta cierto límite no se puede esperar también de que se construya antisísmicamente. Ese término no existe desde el punto de vista técnico, sino que se comporten adecuadamente a los sismos, que es la sismoresistencia. Pero esto se lo consigue construyendo bien y sobre todo que la gente esté preparados todos para poder, y eso ha dado muestras en Chile. Si nosotros hacemos una comparación con lo que estamos haciendo acá en el Ecuador, ha habido un avance importante, desde luego, en el tema de y la legislación, la normativa ha habido un avance muy importante en los últimos años. La Cámara ha jugado en esto un rol muy importante. De las investigaciones, las últimas han sido promovidas por la misma Cámara. Creo que eso es un elemento bastante importante, pero tenemos un problema, diría yo, en dos situaciones. Lo uno, que es lo construido. Eso es un problema bastante complejo que tenemos en el país. La mayoría son construcciones informales donde vive la mayor cantidad de gente. Se estima que está cercano al 70% de las construcciones son informales. Nosotros podemos ver aquí nomás en Quito, la periferia cómo está construida. Edificaciones de 4 y 5 pisos, pero no hechas técnicamente, con materiales buenos, que es el hormigón armado o estructuras metálicas. Pero ¿qué sucede? De que están mal utilizados. Es decir, la inversión que ha hecho la gente no ha sido la más adecuada, porque esas construcciones están en permanentemente en riesgo. Hay construcciones incluso que se han caído antes de que se produzca nada, entonces hay un problema bastante complejo. Tenemos aquí en Quito algunos edificios importantes que han sufrido ese tipo de daños. Entonces yo creo que el tema es bastante complejo, ha habido un avance importante aquí. No hay, diría yo, todavía una conciencia que sea sustentable en sus acciones en el tiempo. Porque ocurre un temblor, todos se alborotan, dicen hay que hacer esto, otra cosa. Pero se queda ahí, o sea, no hay y de esta experiencia dolorosa de Chile, uno podría entonces sacar esta experiencia puede ayudarnos a generar también esta conciencia. Indudablemente. Porque el país está igual en la misma cuenca. Indudablemente que la acción sísmica en Chile es más alta, diríamos nosotros. Pero acá también nosotros no podemos dejar de pensar de que antes, en la historia sísmica del Ecuador, se produjeron varios sismos. Claro. Los producidos desde 1698, solo en la zona centro-norte, en la cual está también Quito. Hubieron pérdidas de vidas cuantiosas que se estiman entre 60 y 70 mil. Solo por los sismos que se han producido en la región centro-norte. Y sismos que no fueron de magnitudes tan grandes, pero es los materiales, la forma de construir. El caso típico es del sismo de 1949, que ese no fue precisamente el epicentro en Ambato, pero se lo conoce así. Claro, produjo una desolación en todo. Es decir, se destruyeron completamente las edificaciones. ¿Por qué? Porque los materiales no son adecuados. Lamentablemente la tierra es un material muy agradable, ambientalmente se podría decir bastante generoso, pero en cambio no puede comportarse adecuadamente ante un sismo porque es un material demasiadamente rígido. Y lo que se requiere en zonas sísmicas es construir edificaciones que sepan la Cámara ha ido también hay gente que dice estas casas aguantaron porque vean son hechos con materiales de antes, ¿no? Y vean cómo han resistido. Y muestra es nuestro centro histórico de la capital o algunas construcciones en ciudades del interior. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días a los compañeros y a las personas que nos escuchan. Efectivamente, cuando hubo aquí la tragedia de la discoteca Factory, donde fallecieron varios muchachos, ahí en la Cámara salió la iniciativa de que estábamos trabajando con normas muy anticuadas, muy caducadas,
y la Cámara lideró para que se desarrollen las normas. Luego nos apoyó el gobierno en este asunto y nosotros ya tenemos las normas técnicas, las NEC, Norma Ecuatoriana de la Construcción, que son normas al final de cuentas internacionales, las mismas normas que utiliza Chile. Es decir, ya es una buena experiencia lo de Chile y nosotros más bien ahora estamos preocupados por difundir a los profesionales y por este medio, por ejemplo, al público, de que la gente ya debe tener la cultura de exigir al contratista el cumplimiento contratar según las normas NEC. Y eso, inclusive ahorita la normativa que estamos haciendo con el municipio, porque hay el tema de la demora de la aprobación de planos y cosas en el municipio, la nueva filosofía es de que no sea el municipio o el Midubi el que esté de árbitro en el asunto de la construcción, sino que sea entre el que compra la obra y el que hace la obra con un acuerdo mutuo. ¿Cuál es? Cumplimiento de normas. Y son las normas NEC que son las que en el mundo Pero ¿cómo podría, por ejemplo, el usuario, el que va a adquirir, ¿cómo me verifica usted que este departamento tiene estas normas? Ahorita es mandatorio construir según las normas. Según las normas. ¿Sí? Entonces hay que cumplir con eso y los que van a fiscalizar deberán garantizarnos Y obviamente el tema, como dice Hermel, el tema grave es la informalidad. Sí, porque en la formalidad nosotros estamos seguros que se han hecho bien las cosas aquí en el Ecuador, siempre se han hecho con normas las empresas serias, que son la mayoría. Pero la informalidad, ¿y qué estamos haciendo con respecto a la informalidad de la construcción? ¿Por qué se construye informalmente? Porque la gente quiere evitar al arquitecto o al ingeniero, o a los dos. O sea, quiere bajar costos. Quiere bajar costos y también evita el trámite en el municipio, que es engorroso el trámite en el municipio. Y resulta que lo segundo es cierto, pero el no usar ingeniero o arquitecto le sale más caro, porque como dice Hermel, bien, aquí los materiales son buenos, se ha demostrado que son buenos los materiales que utilizamos nosotros, pero la gente utiliza malos materiales y al final de cuentas le sale más caro la casa, lo que sea. Obviamente la informalidad sobre todo es por las viviendas más pequeñas y nosotros lo que estamos promoviendo, y hemos hablado con el municipio y el Midubi, están de acuerdo en trabajar con la empresa privada para desarrollar las casas tipo. Es decir, estas casas tipo, trabajando con el sector privado, desarrollan con diferentes materiales propuestas de casa tipo. Y por una sola vez logramos que el Midubi le mire con lupa a estos proyectos, que el municipio les mire con lupa a estos modelos, y esos modelos ya están aprobados. ¿Eso qué quiere decir? Que después que tengamos el modelo totalmente aprobado, lo difundimos de la manera más fácil, que todo el mundo tenga acceso a estos diseños, de tal manera que cuando un señor quiera hacer con el maestro la casa, haga usando los mismos materiales, pero lo use técnicamente bien el asunto. Pero ahí tendríamos un problema social, entonces, que hay que resolverlo. Las casas están, y cuando uno escucha, hemos legalizado, me acuerdo, 300 barrios. Claro. Y no hay o sea, 300 barrios legalizados, ya quiere hacer todo. No, pues. Perdona, solamente un puntito nomás. Se legalizó el barrio. Claro. No la construcción. Ya. Claro. Y entonces ahí, y en ese barrio legalizado, como decía Diego, la construcción que debemos hacer, tanto como estructura estatal, tanto como ciudadanos, ¿no? De lo que está hecho, realmente el problema es muy serio. Y eso no hemos avanzado mucho, excepto que hemos tenido una pequeña conversación con el municipio, porque se nos ocurrió de que el municipio ahora tiene un médico del barrio que va con una carpa y les mira la presión y toda la gente, que es una buena iniciativa, ¿no? Porque de ahí les dice, usted está sufriendo de alta presión, lo que sea. Nosotros decíamos, oiga, vamos a tener que hacer lo mismo con un ingeniero y un arquitecto que vaya con una carpa y diga, bueno, vamos a revisar las casas, porque como dice Diego, se legaliza es la dimensión de la casa nada más, porque dicho, a ver, sinceremos, la tenencia del terreno donde está viviendo, ya construido. Pero cuando se hizo eso, sí se debió haber revisado de cómo está hecha la casa, porque acordémonos de que cuando hay estos fuertes sismos, estos terremotos, los más afectados son las personas más vulnerables, son las casas informales donde la gente se muere, ¿no? Los que menos garantías tienen. Yo creo que para futuro en el Midubi, el municipio, hay una apertura para tratar de promover este tipo de solución, que no le vemos otra a nosotros, porque el tema es que ya esté aprobado este proyecto, y entonces la gente va, el municipio diga, bueno, si usted ya tiene casa tipo,
aprobado y se fue el asunto, porque hay que ser prácticos en esto. De alguna manera, algunos ingenieros arquitectos decían, vea, pero voy a perder el trabajito yo. Solo decimos, no, igual no tienen ese trabajo, porque no recurren a nosotros. Pero lo que hay es que un poco ver cómo se garantiza que eso que ya han hecho necesita alguna seguridad. Y ahorita lo que necesitamos, justo ayer estábamos hablando con el BID y el MIDUBI, un impulso que nos ayuden con recursos, porque queremos difundir más esto, las normas NEC. Por ejemplo, usted acaba de enterarse, nosotros queríamos que todo el Ecuador sepa, de tal manera que cuando se va a hacer el contrato... Además que se explique en qué nomás consiste. Claro, también tenemos que capacitar a todos los profesionales, porque todos los profesionales tienen que saber la norma NEC, de tal manera que la gente en el Ecuador aprendamos a comprar calidad, porque es el otro tema de que se construye más barato, y este es el típico dicho, lo barato va a salir caro aquí. Entonces la idea es que en el país nos falte el último impulso, que el gobierno o el BID o alguna entidad nos ayude, y en eso estamos trabajando para difundir las normas de la aplicación oportuna de esto. Al saludar al arquitecto Diego del Castillo, diría, entonces, aquí hay el Código de la Construcción. Todo eso, ¿cómo nos ha ayudado? Facilita lo de Chile. Decía Diego, 8.4, no sé qué podemos decir en el Ecuador si nos pasa a un 8.4. Nos han hecho falta, diría yo, a la necesidad de un fondo, aunque en el régimen dicen fondos, siempre quieren andar guardando plata cuando hay otras necesidades. Entonces a Diego le pregunto la parte política entonces de esto. ¿Cómo los chilenos enfrentan y cómo los ecuatorianos deberíamos copiar, por último, o mejorar? Yo creo que hay la capacidad también para eso en nuestros profesionales de lo que ha pasado en Chile. Bienvenido, Diego, buenos días. Saludos a los compañeros, a los amigos. Yo creo que debemos diferenciar lo que es formal y lo que es informal. En lo formal, creo estar seguro de que Quito, yo creo que el Ecuador, tiene constructores serios y que no vamos a tener mucho problema. Pero una cosa es la construcción, otra cosa son las medidas que deben tomarse cuando hay un evento de esta y como decía el ingeniero Flores, no se controla, claro, no es de decisión. Claro, y adicionalmente no es que se cae o no se cae la edificación. El momento que hay un evento telúrico tan fuerte como esto, la gente tiene que salir corriendo y tiene que salir a protegerse de la manera más tranquila y más segura, porque muchas veces la gente no se muere porque se ha caído el edificio, sino por ser arrollado, porque se cayó de la escalera, rodó, alguna cosa de esas. Esas son las consecuencias inmediatas a un evento de este tamaño. Y los ecuatorianos, los constructores, a cuales yo mando un saludo, y especialmente a los chilenos, hacen las cosas bien, construyen bien. Acá nuestros calculistas, nuestros ingenieros, antes de tener las normas a las que se refiere Henry, tenían las normas del ACI, que eran normas americanas, a las cuales alguna vez conversando y haciendo broma los ingenieros les decían, ustedes son tan seguros que a las normas de ACI le cargan un poquito más en por si acaso. Entonces no es que no trabajamos. O sea que sí dejaban la yapa. Para tener mayor seguridad. Pero eso sí nos ha permitido entonces que los sismos, que no han sido en este nivel, resistan, por ejemplo, por la del 86 o no. Tenemos que el 86, como constructor ya en ese tiempo, me habían insinuado algunos amigos que en la González Suárez había 2 o 3 edificios cuarteados, pero por supuesto yo me fui inmediatamente a ver de qué se trataba. Había un cuarteamiento, pero no era estructural, era el ducto de basura que se había rajado una cosa, pero era normal, ¿no? ¿Sí? Y teníamos ya la mitad de la González Suárez construida, mucho más, y no pasó absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasó realmente en el sismo del 86? Las cúpulas del centro de Quito fueron las que colapsaron, ¿no? Pero edificaciones de constructores serios, no tuvimos muchos problemas. Y creo que, no del 86, no de antes, nuestros especialistas, nuestros calculistas, no son los mejores del Ecuador, son los mejores del mundo. Porque no solamente estudian acá, estudian en el exterior, estudian en Europa, estudian en Estados Unidos. Son gente que se ha preparado para hacer lo que hacen, ¿no? Políticamente, las decisiones tomadas, ya no solo para ver la estructura y eso, con el Código de la Construcción, un fondo a lo mejor de desastres. Yo creo que en el tema político nos falta bastante. Y nos falta bastante porque desgraciadamente este país se confunde la política con la politiquería. Entonces viene el alcalde de ahora y dice que lo que hizo el de ayer estaba mal,
y viene de mañana y dice que lo que hicieron los anteriores está mal y que tiene que cambiar. Cuando no hay un rumbo, cuando no hay un camino, cuando no hay un sentido común en hacer las cosas, lo que estamos haciendo es marchando en el mismo terreno. Yo creo que ahí tenemos problemas. Acabamos de hablar que se legalizan los barrios, pero no se controla la edificación de ese barrio, ¿no? ¿Para qué se legalizan los barrios? Y a veces ni siquiera la planificación del barrio. Nada, solamente la tenencia de la tierra. Entonces, ¿para qué sirve? Para que ese barrio sea merecedor de agua potable o de alcantarillado. Y tal vez, seguramente, luz eléctrica, a pesar que ilegal o no ilegal, todos tienen luz. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿estamos mejorando la calidad de vida de los ciudadanos? Que ese es el fin. Ojo, el fin no es tener casa, el fin es tener una mejor calidad de vida. La casa es un medio. Pero ¿cómo puede tener un ciudadano una mejor calidad de vida si le dan 4 paredes y una cubierta y no tiene agua, no tiene alcantarillado, no tiene vías, no tiene comunicación, no tiene transporte? Y lo que no tiene, lo más grave, no tiene trabajo. Entonces nunca va a mejorar su calidad de vida. Por eso es que el pedido a los municipios, hacer un proyecto integral donde participen todos aquellos que estamos involucrados en la economía. ¿Habría una necesidad de que el Código de la Construcción sea revisado? El Código de la Construcción es técnico, estamos completamente de acuerdo. Están de acuerdo con lo eso. Que nos falta es estas otras decisiones de la administración. Para hacer de un barrio regulado, hacer un barrio, ¿qué? Un barrio para vivir, ¿no? Yo quisiera que le escuchemos a Rubén Brosek, es ingeniero estructural de la Universidad de Chile. Él habla de las normas de la construcción que han usado, pero también de esta palabra que Hermel decía, antisísmica, no existe, pero de alguna manera él lo explica, se usa la palabra un poco para como dar garantías, es decir, esto puede soportar, digamos. Esto es lo que decía el ingeniero Brosek. Después del 2010 son más estrictas las normativas, no solo las de diseño, sino que también las de construcción. Y eso ha estado impactando en las nuevas edificaciones con una mayor seguridad. Perdón, márqueme la diferencia de normativas de diseño respecto a la construcción. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra para, digamos, dimensionar por qué el diseño y por qué la construcción? Porque en el diseño uno trabaja en un escritorio, establece modelos matemáticos de la estructura que se va a construir y establece qué fuerzas se le van a aplicar y cómo va a estar ubicado el hormigón y el refuerzo estructural. En la construcción tiene que ser muy estricto la aplicación de este diseño y en años anteriores notamos ciertas deficiencias menores que ya fueron corregidas y que yo creo que este buen resultado ya muestra las ventajas de ambos efectos, tanto el diseño, la concepción de la estructura, las fuerzas que estamos utilizando para diseñar, pero también la ejecución, la materialización de la estructura misma. Es decir, el cuidado que tienen los obreros y los constructores en hacer estructuras más seguras. La experiencia del 2010 marcó muy fuerte a la ingeniería y a la construcción en sí, y por lo tanto yo creo que hay un cambio que ya se empieza a apreciar. Las partes interiores de los edificios, los cielos falsos, algunos ascensores, etcétera, tenían permanentemente daños después de cada terremoto, sea este mediano o mayor. Eso decidimos erradicarlo del proceso de diseño y construcción. Se cambiaron las normas con las cuales uno puede establecer la seguridad de un ascensor, que ahora tiene que resistir un terremoto, antes no era así. Daño es una palabra muy amplia, puede ser desde una fisura hasta el colapso, ¿ya? Entonces hay que cuantificar muy bien qué significa ese daño, si ese daño es reparable o no es reparable y qué impacto económico y de uso tiene en la infraestructura. La existencia del daño está permitido bajo la ley en todo el país, digamos, y fuera también, en el diseño sísmico. Uno no puede resistir sin daños un terremoto, o sea, tiene que aceptarse. Ahora, en Chile hemos ido acostumbrándonos a tener muy poco daño en un terremoto porque cada vez estamos siendo más exigentes. Pero legalmente todavía se acepta el daño y es la mejor manera de resistir un terremoto, permitiendo que se suavice un poco la estructura, que no la confronte la vibración o el terremoto tan fuerte. Exa FM. Hermel, si bien el señor ingeniero, el catedrático universitario chileno, el ingeniero Brosek dice, usa la palabra antisísmico, pero después nos habla de la estructura y que sirve para confrontar el sismo en realidad, ¿no? Nos han dicho que más o menos tendríamos
en lo construido en el Ecuador tendríamos unas garantías, pero no en lo construido técnicamente. ¿Cómo echar mano entonces desde la técnica, desde las cámaras, para que esas construcciones, no sé, sean reforzadas, sean estructuradas nuevamente? Y si hay que tumbarlas antes de que produzcan desastres. Sí, el tema es muy importante, pero quisiera anotar algo de que los sismos que se han producido en las últimas décadas no han probado las construcciones en el Ecuador. Eso hay que estar bien claros, técnicamente no se puede afirmar. ¿Por qué? Porque la energía, que en el caso del sismo... Del 8.4, no así. No, el que hacía referencia, Diego, el del 87, del 5 de marzo del 87, tuvo una magnitud en el sitio, en el epicentro, de alrededor de 6, una magnitud. Acá no tuvo esa magnitud, es decir, acá ni siquiera las edificaciones pasaron el límite. Ventajosamente no se probaron. Y digo ventajosamente, ¿por qué? Porque hay construcción. Él hace referencia a la estructura, bastante también a los ingenieros estructurales, entrar en estos nuevos conceptos. En Chile las edificaciones resistentes y en caso de estructuras metálicas, el armado es también más rígido lo que tenemos acá. Eso no se utiliza aquí. Aquí los diafragmas que llamamos se los utiliza más para los sitios de los ascensores, pero estructuralmente no se los maneja. Es decir, hay otros conceptos que creo que se lo ha venido manejando, pero muy discretamente a nivel profesional. Y creo que los profesionales estructurales, sobre todo los arquitectos, porque ellos a la final imponen las formas, y la forma es un elemento importantísimo que induce vulnerabilidades a las edificaciones. No nos olvidemos del sismo de Bahía del 98. ¿Por qué se cayeron los edificios? Porque tenían masas. Se los veía bien bonitos desde afuera o desde adentro, pero con masas mal distribuidas, volúmenes inadecuados. Entonces, aquí hay otro concepto que hay que entrar también a la arquitectura sismo resistente. Aquí no se puede hacer edificios como se los hace en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil no tiene prácticamente la incidencia de los sismos, o en ciertos países de Europa. Tiene otra realidad, claro. Son otras realidades. Entonces, de la Cámara dice no estamos, también es responsabilidad de ustedes y la conducción. Y por ejemplo, lo que dice el ingeniero Yandum, Hermel, sería entonces que ¿qué nos faltaría desde ese punto de vista? Claro, ahí compaginar para el caso ya de las nuevas edificaciones, la unión de la arquitectura con la ingeniería estructural. Tiene aquí muy de la mano para que las formas se adecúen también a que tenga la edificación un comportamiento sismo resistente. La otra parte, la muy interesante que decía Francisco, ¿qué hacer con lo que está construido? Técnicamente lo que se hace son los estudios que se denominan de vulnerabilidad. Son estudios estructurales que se hace de lo construido. La tecnología ha avanzado muchísimo. Ahora se puede reforzar y primero para la vulnerabilidad se puede determinar, porque no hay planos de esas edificaciones generalmente. Se puede determinar incluso la armadura que tienen las construcciones de hormigón armado con elementos que ni siquiera se requiere ya hacer ensayos destructivos, sino son con tecnologías ya utilizando la electrónica que se logra tener eso. Entonces lo que se hace en esos estudios de vulnerabilidad es determinar cómo está estructuralmente. Si se hace un levantamiento estructural de la edificación y se hace un análisis estructural
de en qué estado se encontraría, si amerita o no reforzarla, o es más barato derrocarla y construir de nuevo. Aquí el tema es bastante complejo, más que pero más se barato, puede hacer más algo, seguro. claro. Lo que se conversó alguna época es con el programa de las naciones, con el PNUD de Naciones Unidas, para impulsar un proyecto piloto de que tomar un barrio en cualquier ciudad del país y hacer este estudio de vulnerabilidad. Ahí pueden participar los estudiantes, las universidades en general haciendo sus estudios de vulnerabilidad y hacer rehabilitaciones urbanas que le darían otra característica incluso a propósito que sí se puede hacer. De la construcción informal. La informalidad es muy difícil eliminarla. No se va a poder hacer, es muy difícil. Además es un país que tiene en la parte rural, me parece muy buena la idea de hacer los proyectos tipo, pero se requiere que también... les sirvan como un marco, ¿no? Para construir. Pero es una parte, la otra es la capacitación. Es decir, a esa gente hay que darle documentos sencillos, cartillas y programas de los medios de comunicación de cómo construir una vivienda segura. Que el maestro mayor tenga conocimiento de eso. Que se capaciten, porque si no, no va a haber otra forma. Capacitar a la gente que va a construir, generalmente construyen las familias. No es ni siquiera a veces son los albañiles con experiencia. Es la gente, la familia, que a veces cogen los fines de semana se reúnen a ver cómo construyen o a veces amplían las casas, son las familias. Entonces yo creo que ahí hay un programa que se puede desarrollar a nivel nacional de enseñar a la gente a construir mejor de lo que vienen haciendo hasta ahora. Esa es la única posibilidad, creo que de para mejorar, claro, porque los proyectos tipos también tienen la ventaja de que le dan una facilidad a la gente que lo usa, pero igualmente tiene que adecuarse a las condiciones del sitio. Ahí interviene el terreno. No es lo mismo construir en Portoviejo que construir en Quito, construir en Latacunga o en el Oriente. Entonces tiene que ir aparejado también con las condiciones del sitio para que el mismo diseño pueda servir para diferentes regiones. Es decir, hay que ir adecuando a las regiones del país. Exactamente. Señor ingeniero Yandún, y esta idea que Hermes Flores dice y que usted le había planteado del tipo, ¿no es cierto? Sí, un estudio tipo. La vivienda tipo, adecuándola a cada región con sus propias características. Para eso están los municipios. Entonces se les genera un modelo y los municipios con sus departamentos técnicos y eso deberán también aportar. ¿Cómo mira usted entonces el desarrollo de estas posibilidades de ir a organizar bien los barrios, ya no solo legalizarles la tenencia de la tierra, como Diego nos decía? ¿Y cuál el rol de la empresa privada para que esto pueda ir funcionando? Bueno, nosotros tenemos un poquito más de confianza en lo que podemos hacer y depende de nosotros, porque pedir a los municipios, al gobierno a veces es complicado porque no tienen recursos o lo que sea. En cuanto a las casas tipo, lo que nosotros estamos planteando es a las empresas privadas, que son las fabricantes de esos productos, que cada uno con sus materiales nos dé sus diseños optimizando, porque ahora estamos hablando de lo que es la vivienda sustentable. Sustentable, entre otras cosas, quiere decir optimizar los recursos, no desperdiciar en la construcción los recursos. Entonces, diferentes empresas van a hacer sus propuestas con su tipo de productos, porque hay muchos productos. Y ahí quiero una cuña comercial aprovechar. Nosotros ahorita estamos con la Feria de la Construcción aquí, y ahí les invitaría a los profesionales y a las personas que están pensando en construir una casa que vayan a ver, porque hay nuevos métodos, nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos, y todo siempre está orientado sobre todo a la sismoresistencia. Entonces hay muchas cosas novedosas. Siempre se habla de la sismoresistencia, hay empresas nuevas que han salido este año donde hay cosas que son bien interesantes. Y respecto a lo que decía Hermel de los ingenieros que eventualmente no están preparados, con el municipio estamos hablando ya muy cercano para definir. El municipio tiene un problema que es la aprobación de planos, que es un proceso que demora 2 años, año y medio mínimo, y eso hemos estado trabajando y ahora se pretende hacer en un mes, y creo que va a resultar el tema una cosa que parecía imposible. Con las mismas garantías, con todo eso. Sí, pero porque a veces uno dice que se demoren nomás un poquito, no tanto más de un año. El tema cambia porque lo que se pretende ahora de que se hagan ciertas cosas ex post, quiere decir durante la construcción y no antes, porque si no así se encarecía mucho la obra. Y una cosa que estamos hablando ahí es la certificación de los ingenieros. Es decir, que los ingenieros capacitados
tengan su certificado especial, porque no todos los ingenieros podemos ser expertos en diseñar todo, pues no, o sea, y eso queremos formalizar también dentro de nuestra profesión para que haya ingenieros certificados donde el municipio tenga plena confianza de que ese diseño está bien hecho y no tengamos que recurrir y están a segundas planteando personas. quién certificaría a los ingenieros, a los No, primero arquitectos. queremos llegar a un acuerdo que se acepte la Una- certificación, es la certificación. y después de eso ya hemos hablado con el Ministerio de Talento Humano, todas las entidades que pueden participar, va a ver cómo se estructura este tema, pero algo tenemos que hacer, estamos haciendo, digamos, porque estas ideas las hemos planteado toda la vida, pero ahora ya queremos llevarlas a cabo. Y hay una apertura para hacer este tipo de cosas. Ahora, respecto a las construcciones actuales, sean edificios, yo creo que debe ser una iniciativa de cada propietario, ¿no? O sea, los propietarios tienen Podrían que hacer recurrir una especie de evaluación. una consulta, pues, permanente, porque una recurran a los consulta, profesionales, ya. porque hay edificios antiguos, tal vez ellos no fueron los que construyeron el edificio o lo que sea, pero y sucede, la gente cuando hay estos sustos, estas amenazas, nos llaman y les recomendamos constructores que vayan o arquitectos, ingenieros que vayan y les hagan análisis de las edificaciones, y eso ya debe ser una iniciativa privada, excepto obviamente en las clases populares donde ya debe ser una iniciativa pública de hacer un diagnóstico y unas soluciones para estas cosas. Y para la siguiente ronda yo sí les voy a pedir, y primero Diego, perdón, es esta parte de una invitación que ha hecho la ministra Celi para este acuerdo público-privado y cómo ha de funcionar. Pero para concluir esta parte, Diego, de que Chile, en medio del desastre y de los problemas que tiene, demuestra una preparación, demuestra estar listo. Su presidenta va, dirige, ve lo del agua, ve lo de la luz, y dice, ya están los combustibles. ¿Qué deberíamos tener, Diego, entonces, como política, ¿no? Y siempre me refiero a los temas políticos con Diego porque de alguna manera él ha estado más picado de la política, ustedes dos. Pero entonces, entonces Diego, ¿cómo enfrentar también en la capacitación de los ciudadanos, ¿no? La Cámara, por ejemplo, está diciendo los profesionales, queremos una certificación, pero ¿cómo organizarnos de mejor manera? Bueno, yo creo que hay algunos ejemplos de este momento en Quito por el tema de los incendios, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con el tema de las construcciones. Los ciudadanos deben saber que nosotros cumplimos normas para el tema de bomberos, ¿no? Tenemos que aprobar planos de bomberos conjuntamente con lo que es arquitectónico y con lo que es estructural. Un proyecto es integral. Un proyecto, si bien es cierto, comienza con la idea del arquitecto, termina con la unión de todas las ingenierías posibles. Estamos hablando para las más comunes, que son ingeniería sanitaria, ingenierías eléctricas, ingenierías de bomberos, fundamental la de estructuras y la nuestra, ¿no? Entonces, conjuntamente con nuestros ingenieros estructurales, yo soy arquitecto, yo no soy ingeniero, pero yo no podría construir una edificación si no tengo el respaldo de un ingeniero. Y por supuesto va a buscar un ingeniero que cumpla normas, ¿no? No por ahorrarme el dinero, que es lo que pasa con informalidad, por ahorrarme pagar a un ingeniero, voy a construir de acuerdo a mi experiencia. No, aquí no se trata de experiencia, aquí se trata de técnica, porque la estructura no todas sirven para el mismo suelo, tiene que diseñarse en función del suelo también. Entonces, en este caso, Hermel, todos trabajamos juntos. Acá somos un equipo grande donde todos tenemos nuestras obligaciones. Si por ahí me toca sacrificar un espacio muy amplio en beneficio de la estructura, pues no me queda más que rediseñar y cambiar la parte de diseño. La parte esta vistosa, bonita que puede ser, es necesaria que sea tiene que ser bien garantizada calculada, con la otra técnica. Entonces, no es que nosotros los arquitectos queremos construir básicamente a rajatabla lo que lo proponemos, ¿no? Hay que unirse con los que saben en la parte estructural. Quito no creo que tenga muchos problemas. Ojalá no los tenga, como dice Hermel y dice Henry también. No hemos sentido un terremoto tan grande como el de Chile, pero tenemos la frase, sismo resistente. ¿Hasta cuánto dura un bien? ¿Cuánto un edificio, puede resistir? Claro, ese es el sismo resistente. ¿Hasta cuánto dura? Ojalá nunca averigüemos, ¿no es cierto? Pero más que hasta cuánto podemos resistir, me enorgullece como ciudadano sudamericano y como constructor ver cómo Chile soluciona sus problemas, ver cómo inmediatamente
todo el gobierno chileno, los gobiernos municipales chilenos están resolviendo los problemas que se dieron por el terremoto. Y más que por el terremoto, por el tsunami. Entonces, tienes de evacuación, tienes de... como es en donde acampar a las personas que quedan sin sus viviendas. Eso es lo que hay que buscar, porque el fenómeno cualquier rato puede venir. Nadie nos puede decir aquí en el Ecuador. Y no solo el sismo, sino tenemos otros problemas. Vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico, vivimos al lado de los volcanes, vivimos al lado de quebradas, y como decía el científico francés, encima de eso nos reímos y somos felices. Yo creo que esa es la ventaja del ciudadano, especialmente quiteño, sabiendo la cantidad de peligros que tenemos. Sabemos vivir, pero las autoridades tienen la obligación de comenzar a prepararnos. Y el pedido, Francisco, tú que estás en la prensa, hay que enseñar a la gente a que aprenda a ser tranquila. La única manera para cualquier evento, sismo, volcán, la única manera, tenemos que mantener la calma y la tranquilidad, hacer las evacuaciones sin exagerar en exasperarse, porque eso es lo que más daño hace a este tipo de eventos. Bueno, Hermel, entonces, visto así, uno dice, bueno, vamos a, con todas las dudas pues que esto puede generar, porque no estamos seguros de qué fuerza puede tener un evento de estos de la naturaleza, ¿no? Vemos que 8.4 en Chile termina arrasando unas cosas y vemos estructuras que aguantan, que pueden ser reconstruidas ahí mismo. Y aquí viene una propuesta, esto de lo público-privado, las empresas, como que sí se siente entonces que esta industria de la construcción tiene un frenón como todos. Y el diálogo, no sé si los sectores de ustedes han participado en diálogos con el presidente, aunque el señor presidente tuvo ahí unas manifestaciones diciendo que dialogará con quien sea, menos con los que tienen tanta plata, como se supone tienen los constructores, los arquitectos. Entonces, ¿cómo responder este análisis? En medio de todo esto, la industria que es de las que más mano de obra da, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos al diálogo o no diálogo, pero sí a una propuesta seria de consolidar y ayudar a que el país salga? El sector de la construcción, como tú has manifestado, Francisco, es uno de los que más dinamiza la economía nacional por la gran engranaje que tiene con el resto de sectores productivos, las fuentes de trabajo, todo se mueve alrededor de la construcción. Los problemas que se ha tenido en varias ocasiones ha sido de que las políticas no han ido a la par con lo que debe hacerse en cualquier sector económico, en cualquier actividad productiva. Es los cambios frecuentes que han ocurrido en las políticas, el tema del bono, por ejemplo. Eso produjo varias complicaciones en el caso del sector inmobiliario, porque en el transcurso de su aplicación se suspendió, por ejemplo, cuando el gobierno decidió asignar $600 millones para viviendas de hasta $60,000 hace algunos años, y después en el transcurso del tiempo se quedaron ahí. Entonces eso produce incertidumbre. Entonces yo creo que lo que usted dice, Francisco, el diálogo, yo creo que es un elemento muy importante en la solución de los conflictos, y sobre todo en lo que ahora la situación del país está pasando, una situación bastante compleja. Las cifras del mismo Banco Central dan que tendremos posiblemente un crecimiento cero o negativo al culminar este año 2015. El sector de la construcción es un sector igualmente que va muy de la mano con lo que pasa en la economía nacional, es decir, el bajón que se viene produciendo desde el año anterior igualmente terminará en este año con cifras similares a lo que va a ocurrir con la economía nacional, es decir, un decrecimiento bastante fuerte que tuvo el sector de la construcción, que creció en los últimos años más que el resto de sectores productivos, pero ahora ya la situación es bastante diferente. Creo que las posibilidades del diálogo están abiertas. El presidente indudablemente creo que va a ser receptivo de las propuestas que hagan los diferentes gremios
a través de sus representantes. Creo que eso va a ser provechoso para estos dirigentes. Hemos conversado con empresarios de buena fe. ¿Usted estuvo en alguna reunión, por ejemplo, Hermel? No es de buena fe. No he estado en Henry, ¿ha habido una invitación? No, para nada. Yo me fui inclusive a verle al Papa que me dé una bendición, ni por esas ni fue de buena fe. Yeah. Más bien hemos sido cuestionados por el presidente, que ha dicho que debemos pedir disculpas para reunirse con nosotros, lo cual nos pareció muy inadecuado, porque estamos hablando de la construcción. Yo más bien quisiera topar el tema de que ahorita el país está en una crisis real. Y la construcción, como dice Hermel, está reduciéndose bastante, pero nosotros creemos que la construcción es la salvadora de la crisis. Eso ha pasado en todo el mundo. ¿Por qué le digo esto? La construcción, aparte de ser una actividad que genera mucha mano de obra, somos más o menos del 10%. El petróleo es más o menos igual y todo el comercio es más o menos igual. Son los 3 grupos más grandes de actividad que tiene nuestro país. O sea, nuestra construcción, siendo específicamente solo una actividad, es de las más grandes y demanda mucha mano de obra. 534,000 personas están registradas como personas directas en la construcción en el IES, sin tomar en cuenta a los choferes, a la señora que da la comida, a las ferreterías, a las fábricas. Entonces, pero ahora hay una cosa adicional. Ahora hay una cosa adicional, que estamos dolarizados y tenemos que tener dólares. Cuando usted compra una televisión de $100, los $100 se salen del país. La construcción, especialmente de la vivienda de interés social, interés prioritario, la plata se queda aquí. Si usted mete $100, los $100 se da la vuelta. Por eso es que nosotros decimos que la construcción es la que puede salvar la crisis que está afrontando el país y que va a afrontar y que se viene más fuerte. Porque con los mismos recursos nosotros podemos mover mucho la economía. Ingeniero Yandún, pero ahí hay un tema que ya lo topó Hermel, que dice el bono era de $60,000 y mucha gente, y entre esos yo mismo les diría, mi preocupación es que cuando de viviendas hasta $60,000, entonces ustedes construyen hasta $60,000. Y uno dice, oigan, y la gente que no puede llegar a $60,000, y no encareció esto la construcción, y algunos incluso llegan a afirmar que ha habido una especie de burbuja en el tema y en Quito hay construcciones donde el metro es más de $3,000 el metro. Claro, el tema es que hay que diferenciar mucho. Ahora está dividida la construcción en vivienda de interés social, que es de menos de $40,000, vivienda de interés prioritario público, que es de menos de $70,000. El gobierno tuvo una buena iniciativa hace unos meses de dar estas tasas preferenciales, que son tasas muy convenientes. Personas con $90 mensuales podrían pagar este asunto. El gran tema es Quito. En Quito no tenemos muchos terrenos, o donde quieren construir no hay muchos terrenos, y los terrenos son pequeños, lo que nos sucede en Guayaquil. Nosotros estamos promoviendo, ayer justo estuvimos de una reunión entre varias entidades, el municipio, el BID, el MIDUBI, trajimos un experto, para que vea que la Cámara estamos haciendo actividad, un experto de Colombia, un señor Camilo Congote, que hizo un proyecto de 40,000 viviendas que se llama Ciudad Verde Soacha en Bogotá, para que nos expliquen cómo estructuraron, cómo, él decía, lo único que necesitábamos en que entre el municipio, el gobierno, que allá también es MIDUBI, y los constructores haya una sola cosa en común, confianza. O sea, cuando hubo confianza entre los 3, estructuraron este tipo de proyectos, y por eso le trajimos, y por suerte tuvimos a la ministra presente, al viceministro también, y a las personas del municipio, para ver cómo estructuramos proyectos grandes, macroproyectos en Quito, porque vivienda de interés social de menos de $40,000, si a usted un ingeniero o un arquitecto le dice haga un proyecto de 10 casas, no le sale negocio, porque en el trámite del municipio, que son 2 años, ya se acabó la plata. Entonces queremos acelerar todos los procesos, y hay una apertura, porque el gobierno también ha entendido, por suerte, de que la construcción puede salvar la situación. Entonces el gobierno está haciendo esfuerzos, nosotros lo que queremos que sean más rápidos los esfuerzos. Y en este segundo boom petrolero ecuatoriano, ¿no es que la construcción también un poco se ha subido? Los precios no están demasiado elevados, y como que tampoco este rato con el bajón ya no se puede vender en los precios que estaban vendiendo.
¿Es así o No, estoy bueno, interpretando aquí hubo, mal? verá, en lo que es de interés social y prioritario, son económicos, ahí no pasa este tipo de cosas. Lamentablemente en Quito no hay cómo hacer con mucha construcción de eso, lo que no sucede en otras ciudades, como en Guayaquil, por ejemplo, que hay proyectos de 10.000 casas, entonces las casas sí pueden salir a ese costo. La vivienda de nivel alto en Quito efectivamente sí subió a valores altos, pero es básicamente otra vez por la tierra. El costo de la tierra, como es escaso, sube mucho. Y el otro tema que encarecía la construcción aquí en Quito es que un constructor que quería hacer un proyecto interesante tenía que tener una administración de 2 años hasta que le aprueben los proyectos. Entonces mantener una pequeña empresa durante 2 años sin para que le ingresos. apruebe, eso incrementaba el costo, y hay que reconocer que también hubo algo de especulación porque como había muchos recursos, había mucha demanda y obviamente es oferta y demanda. Hay ahora se ha gente que sentido tiene baja. salarios mucho más altos Claro, ahora quería comprar y que más y todo eso. y quiere y piensan que es mejor Claro. porque pagan más. Claro, entonces, pero yo creo que esto más o menos ya se estabiliza. Y lo otro que más bien paró fue los famosos proyectos de la herencia y la plusvalía que a nosotros a la construcción nos pegó, pero duro. Porque Y que ahora se reactivan, ¿no? es una pena, ¿no? Porque el gobierno, por un lado, está planteando estas alianzas público-privadas, que nos parece una buena iniciativa, como iniciativa buena, pero ojalá en la práctica sea real, porque no la de herencia y plusvalía no son coherentes con la alianza público-privada, claro, porque si a usted le dice, vea señor empresario, meta dinero en el Ecuador, que es necesario, ahorita no hay plata pública, la plata del sector privado. Le dice al sector privado, por un lado, meta plata porque necesitamos su dinero para que se mueva el país, pero si mete plata pero si le mete plata y tiene éxito y se muere, se fregó. Entonces eso es incongruente, las cosas incoherentes. Pero bueno, es un tema de discutir y por eso no quieren hablar con nosotros por este tema. Pero el otro tema de la alianza público-privada que a nosotros nos preocupa y le dijimos a la ministra Celia y cómo entender además eso. Claro, exactamente, es que decimos, perfecto, hay que hacer eso, o sea, hay que hacer las alianzas público-privadas, porque si no, ¿quién va a construir si no es con dinero privado ahorita? Ahorita si hay que hacer una carretera, tiene que ser con dinero privado, una alianza público-privada, habrá que cobrar peajes, todo eso. Pero ahí hay una cosa, estas alianzas tienen que tener un candado. Porque resulta que si se hace una carretera, por ponerle un ejemplo de una carretera que es fácil de explicar, se pone un peaje y ese es un proyecto de 20 años de retorno y resulta que al 5º año le cambian la ley y dicen ya no puede cobrar peaje, entonces ya no hay confianza. Y por ejemplo, seguridad jurídica también. Y por suerte también esto de la alianza público-privada ahora también incluye a la construcción, porque antes no incluía la construcción. Pero ahí también hay otra incoherencia, ¿no? Que nosotros estamos pidiendo al presidente, le hemos enviado una carta formal que aquí está, con testimonios de los constructores impagos, que ese es un problema social. Nosotros ya en la carta que le mandamos al presidente, puede generar más problemas de los que hay. Vea, presidente, aquí hay un problema social. O sea, nosotros estamos enviando una carta que es básicamente lo que estoy mostrándole a usted aquí, donde hay testimonios de las familias, del impacto social que tienen familias, porque estos constructores han acabado las obras. Las obras, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura ya tienen más de 2 años de uso, ya se inauguraron. Ya salimos en las Avitinas a inaugurar esto y están utilizándose y todavía no se cancelan estas obras. Y es efectivamente, si ¿Y ustedes han ubicado por qué se han demorado? Efectivamente. ¿No será que también hay otro tipo de problemas? Ahí hay de todo, pero también pensemos bien un ratito. Sí. El ministro Rivera efectivamente nos ha dicho, yo no le debo plata a los constructores, porque en el escritorio de él no hay deuda. Sí. El problema es que cuando uno hace una obra hay la famosa planilla, la recepción de la planilla, la aprobación de la planilla, la recepción de la factura, la emisión de un certificado que se llama CUR. Sí. Y resulta que eso está en la burocracia media. Y eso realmente no pasa y no pasa. Un problema muy serio. ¿Y por qué ocurre este asunto? Porque hay unos administradores de obras que son los que dirigen estas cosas. Pero se han cambiado los administradores de obras. Por ejemplo, alguien hizo un edificio de la judicatura en cualquier sitio hace 2 años. Y de hace 2 años acá han cambiado hasta 13 administradores de ese proyecto. Entonces a esa persona dice, vea, apruébeme la planilla, ya está acabado el edificio. Yo no y esas personas dicen, qué pena, me da miedo, o no me hablan en inglés o alguna cosa de esas. Y resulta que no nos aprueban las planillas y el problema es muy serio. Tan serio es que antes los constructores no querían denunciar esto porque decían, si yo denuncio me ejecutan las garantías o me hago de enemigos. Pero el tema es tan grave que ahora aquí le muestro a usted, los constructores están poniendo sus nombres, están poniendo sus testimonios y sus proyectos como ejemplos de lo que el gobierno está debiendo, y nosotros aquí realmente al presidente le pedimos, yo personalmente me humillo y le ruego que pague a esta gente. Porque yo escuché de la frase de un padre de familia que dijo, vea, mi hijo joven
entró en un proyecto de estos, él empeñó su casa y su carro para la garantía. Y empeñó, yo por ayudarle también empeñé mi casa y mi carro, y estamos perdiendo todo. Y mi hijo tiene indicios de suicidio, imagínense. O sea, el tema ya es social. El tema, hay problemas de $2 millones, hay problemas de $9,000, pero el gobierno tiene que resolver el problema. O sea, las obras están hechas, tienen que pagarse. ¿Por qué no se paga a esta gente que ayudó a que nos luzcamos con hacer la infraestructura de este país? Digo entonces, ¿cómo? Desde esta realidad, que ya no es esto uno diría, y al constructor de años de Quito, entonces, ¿se han subido? ¿Si hay exageración en los precios? Si hay garantías, tú nos decías, sí, se construye bien, todo, pero esos precios son reales. Esto de tener departamentos de 250,000, 300,000 dólares y todo eso, hay gente que puede comprar, ¿no es cierto? Pero ¿hasta cuánto eso es real? Y después esta otra realidad de la construcción, ¿no? Y se suma entonces ahora esto otro que dice a un acuerdo público-privado. El primer acuerdo diríamos que no se demore en 2 años, ¿no es cierto? Eso ya sería una gran ayuda. ¿Cómo enfrentar este diálogo? Y si no diálogo, porque no van a participar, ¿cómo opinar públicamente para que se tome en cuenta sobre estos temas? Y ya está nuevamente la plusvalía, ya están las herencias. ¿Cómo enfrentamos? Bueno, el primer tema, yo no podría ser invitado al diálogo, porque yo pertenezco a la Cámara de la Construcción y si me invitarían, pediría que vaya nuestro representante. No por mí, sino por todos los constructores. O sea, yo me negaría una invitación porque tengo quien me represente, ¿no? Y no a mí, sino a todo el sector. Al hablar de precios, siempre los constructores decimos, ¿comparado con quién? Si ahorita este momento un ciudadano va al sur de Quito, o a Jaló, o al norte de Quito, Pomasqui, va a encontrar viviendas por orden de $500, $600 el metro de construcción. El metro de construcción, claro. Pero si esa persona quiere ir a la Eloy Alfaro, a algún edificio grande, o a la Avenida de la República El Salvador, seguramente va a encontrar metros de construcción entre 2.500 y 3.000 que te estaba refiriendo. Nosotros los constructores más o menos manejamos un resumen de precios. En Quito, en el sector del Batán, en el sector de Montserrín, estamos hablando de metros de construcción con muy buenos acabados, porque eso también depende, ¿no es cierto? Claro. No da lo mismo tener cerámica que tener porcelanato, o tener ventanas de hierro que tener aluminio o ventanas de madera, o sea, todo depende del tipo de acabados y depende también el sitio. Si el suelo es caro, la construcción también se va a encarecer, pero muchas veces la gente confunde al hablar de precios. ¿Por qué dicen que en Cumbayá el suelo es más caro que en Quito? Y es más caro que en Quito. ¿Por qué es más caro? Porque en Quito estás pagando un valor por metro cuadrado más alto que en Cumbayá. Y pongamos como ejemplo $1,000 del metro, pero te permiten construir 20 pisos. Significa que cada piso sale a $50 del metro. O sea, se divide el tamaño del terreno para la ocupación del suelo, lo que no sucede en los valles. Entonces, esos son los factores que están subiendo el precio. El municipio no hace nada, porque desgraciadamente estamos hablando de oferta y demanda. Claro. Pero debería haber, no de ahora, de antes, una regulación para que no permitan ese tipo de, en muchos casos hasta abusos. Sí. Pero también ese abuso tenemos que verlo como oportunidad. Una familia que ha vivido 30, 40 años en su casa grande, en su propiedad grande, y de pronto ya tiene que vender, va a tratar de conseguir el mayor rédito por su terreno, ¿no es cierto? Si es un legítimo... Las casas de la República El Salvador. Las casas antiguas, claro, pero es un legítimo derecho que tenía el que construyó ahí. Ahora, todo depende del constructor o de la persona que va a comprar, que le pague o no le pague, ¿no? Para eso tenemos costos de oportunidad. En el tema de alianzas, tú debes de acordarte, Francisco, porque estuviste presente con nosotros cuando estuvimos en el Consejo de Cámaras. Firmamos y notarizamos con el alcalde Moncayo y con el prefecto Baroja el documento público-privado para trabajar en Quito, Pichincha y la región. O sea, todos queremos de eso. Si la idea es trabajar de mutuo acuerdo en construcción, con cualquier actividad económica. Y cobrar también. Y cobrar también. A Dios gracias, yo ya me separé de la contratación pública y no debería estar en la lista. Pero afortunadamente algunos años que ya no estoy contratando con el Estado. Entonces yo sí quisiera pedir al gobierno que analice
la crisis de mis colegas constructores, porque es grave. Hay mucha gente que está en el borde del suicidio, como dice, y no es una exageración. Es una verdad. Es gente que arriesgó todo por construir algo. Y ese construir algo termina en algo que sí me gustaría compartir con ustedes y con los ciudadanos. Chile, un país comunista, construyó todas sus carreteras mediante concesión. Eso se llama alianza pública-privada. Esa es la mejor manera de buscar inversión para un país y no comprometerse con deuda extranjera. Hermel, para terminar en esta ronda y agradecerles, un mensaje final. Entonces, ¿podemos enfrentar crisis como estas de mejor manera, como la que ha enfrentado Chile, y cómo en cambio enfrentar una propuesta de país de una mejor democracia, no del buen vivir, sino de construir una vida mejor? Pienso que en el tema de los eventos naturales que son en algunos países desastrosos, ahí yo creo que es importante también la alianza público-privada. Es muy importantísimo lo que deciden las entidades de gobierno, los organismos seccionales. Yo creo que ahí hay que hacer un programa, diseñarse un programa de corto, mediano y largo plazo, que vaya por algunos elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de tratar de disminuir el tema de la informalidad, que ya se ha topado aquí, el tema de capacitación de los profesionales, se hace falta a nivel nacional. Lamentablemente hay un desnivel, ¿no?, académico muy fuerte entre diferentes universidades del país de lo que producen de los profesionales. Entonces, la información hay que capacitar hasta los profesionales. Es una campaña que hay que desarrollarla de corto y mediano plazo. Díganlo, hay bastante que hacer en eso. Y creo que la parte ya de los proyectos del gobierno, el problema que ha habido para la vivienda de interés social, que se ha llamado comúnmente, ahora también hay la parte de el programa del gobierno que habla de viviendas hasta de $70,000, pero hay un cuello de botella para algunas ciudades, que es los terrenos. Los municipios tienen terrenos de propiedad. La mayoría de municipios del país tienen terrenos. Entonces, la alianza pública-privada, ¿qué sería? El municipio pone el terreno, dota de los servicios básicos, y el sector privado invierte en esos proyectos. Yo creo que eso es factible de darse, pero falta esa unión, ese trabajo, esa seguridad también que hablaba Henry hace un momento en cuanto a que el proyecto termine conforme a las reglas que se inician y no se cambien durante el proceso. Creo que es algo importante. El tema de la construcción, yo creo que en eso el gobierno nacional está muy consciente que hay que impulsarla, porque no ha dejado de invertir, está invirtiendo menos, pero no ha dejado. Yo creo que el problema económico es lo que está afectando durísimo, bastante duro, y quizás lo que aspiramos todos, creo que es la parte de que se genere más confianza para la inversión. Es quizás la única posibilidad que queda para poder salir de esta crisis que a nivel regional, a nivel local, se la ve que no es fácil de solventarla, sobre todo en el corto plazo. Es un programa, los ciclos económicos que se han dado en el Ecuador no se resuelven de 2 o 3 años, se resuelven en más tiempo. Ingeniero Yandún, entonces la propuesta para que podamos enfrentar como ha enfrentado Chile, que las cámaras, y como nos ha dicho Diego y Hermel, garanticen el trabajo que hacen, pero al mismo tiempo ustedes puedan garantizarse su trabajo, su posibilidad de crecer. Las leyes estas que vuelven de plusvalía, de herencia, usted nos ha dicho, nos afectan, genera incertidumbre, inseguridad. ¿Qué deberíamos hacer entonces desde la construcción, desde la Cámara? ¿Ustedes cómo la plantean esto? Bueno, nosotros planteamos que, obvio, a nosotros nos interesa aumentar la construcción, porque esa es nuestra actividad. Nosotros estamos en los medios dando nuestros puntos de vista sobre la afectación de la ley de plusvalía y ley de herencia. Y yo realmente quisiera que ojalá el gobierno reflexione y lea bien entre líneas cómo afecta a estas dos leyes de la construcción. Nosotros sabemos que le afecta, el gobierno dice que no le afecta. Yo digo, si no le afecta, entonces dupliquemos los impuestos para ver si así no le afecta tampoco. Pero la verdad es que yo reitero que en el Ecuador la clase media es muy poderosa sobre todo en el conocimiento. Y la gente sabe hacer los números. El gobierno dice que nosotros les hemos engañado a la gente
con esto de la plusvalía, no, la gente hace su número. Y la ley de la herencia es que todo mundo, todo ecuatoriano tiene un aspiracional a tener más recursos. Todo el mundo quiere dejar nuestra idiosincrasia, queremos dejar una casita a nuestros hijos. Nuestra idiosincrasia es tener un departamentito para vivir del arriendo cuando seamos viejos, y este tipo de leyes coarta esto, y eso ha determinado que baje la corrupción. Pero nosotros queremos ser proactivos, como le digo, estamos teniendo el diálogo operativo que se llama, es decir, mandos operativos, hablando mucho con el municipio del Midubi para generar más proyectos. Es que la construcción es la que nos va a sacar de este asunto, y nosotros estamos trabajando muy fuerte en este tema. Pero un detallecito, Francisco, en la plusvalía parecería que hay un tema incoherente en lo que nosotros decimos, porque por un lado hablamos que los terrenos suben mucho, entonces, bueno, pues ahí la plusvalía. Nosotros estábamos totalmente de acuerdo con lo que el presidente dijo antes de lanzar el proyecto de ley. Voy a lanzar un proyecto de ley que limite la especulación de los terrenos, una ley de plusvalía, eso es afectados por la construcción pública. En eso estamos totalmente de acuerdo nosotros. Se debe emitir una ley que se evite la especulación de terrenos que suben por el precio de una inversión pública. Esa ley así debía haber sido hecho, pero no, el rato que salió inclusive para las propiedades que crecen de precio por la inversión privada, no la primera inversión, sino la segunda y la tercera, y por todas las edificaciones. Entonces nosotros en eso es el desacuerdo. Pero tenemos que ser positivos, o sea, el país es nuestro, estamos nosotros para toda la vida aquí, y vamos a echar el hombro para que salgamos adelante. Diego, entonces la propuesta es hacerles a las ciudades que puedan crecer, que puedan invertirse. Quito mismo, o sea, esta zona del antiguo aeropuerto, a veces puede ser un parque, otras veces puede ser un programa habitacional más o menos grande. Todavía no hay una definición, el parque está ahí, pero uno dice, sí, necesitamos áreas verdes y todo lo demás, pero puede servir también como vías de descongestión. Quito tiene otros problemas que debe analizarse. Eso, ¿cómo miras tú ya el tema del diálogo, de las leyes de plusvalía, y de como un ejemplo lo de que podría ser Quito para bajar incluso los precios? Claro, siempre estamos dispuestos al diálogo, ¿no? Lo nuestro es dialogar para trabajar. Esta es una profesión donde tú eres un líder, no de una, sino de cientos de personas. ¿Y cómo se llega a ser líder? Conversando y llegando a consensos con la gente. O sea, esa es nuestra profesión. En el tema de Quito, yo no le veo a Quito ni a las ciudades del país con futuro, porque desgraciadamente en este país casi el 70% de ecuatorianos vivimos en la ciudad. Y si nosotros tenemos que vivir de la agricultura, de la industria, de la agroindustria, eso no se da en los pavimentos, eso se da en el campo. Hay que comenzar a generar proyectos público-privados de desarrollo de la agricultura, ¿no es cierto? De desarrollo del sector rural, del desarrollo de la minería. ¿Cómo se hace eso? Reubicando cerca de sus lugares de trabajo a todo este tipo de empresas. Pensemos de un país más grande, no un país solamente de ciudades. Yo quiero agradecer a los tres profesionales que han estado en esta mañana, en esta mesa de diálogo, el ingeniero Henry Yandú, el ingeniero Hermel Flores,